escuchando, los hermanos que no han podido venir por el medio digital, por Facebook. Una bendición para ellos, les pido al Señor. Feliz Año Nuevo, me alegro que podamos haber estado festejando con nuestra familia, cada uno en su hogar, y siempre acordándonos, como antes decía, de nuestro Señor y Salvador Jesús. El sentido de nuestra vida tiene que ser el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar viendo este mensaje que tiene que ver entonces con el poder del Señor, con lo que el Señor es. Por eso el título de este mensaje es "No hay otro como Jesús". Podría haberse llamado también "La duda y el cristiano", porque vamos a tratar de este tema de la duda, cuando aparece la duda en el cristiano. Pero la única fuente a donde podemos acudir en estas dudas o en estas crisis de fe, no hay otro lugar que podamos ir que no sea nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y a su palabra, y a la sabiduría divina para que Él nos dirija. Y vamos a estar entonces recorriendo el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 18 al 23. Vamos a estar atentos, vamos a estar recorriendo un poquito los versículos y algún otro versículo de apoyo que usted seguramente va a anotar para después poder seguir escudriñando la Escritura. Juan el Bautista. Bien, vamos a leer primero Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23, dice así la palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bendita es esta palabra, la porción de la palabra de Dios. Indudablemente, cuando nosotros leemos estos versículos, principalmente a partir del versículo 22, nos damos cuenta que no hay otro como Jesús, porque Jesús es Dios mismo, y Jesús estaba mostrando su poder de sanidad en esos momentos. Ahora, vamos a ver un poquito y hablar un poquito de Juan el Bautista. Si usted me acompaña a Mateo 3:1, un poquito el Evangelio, un poquito más atrás, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, Juan el Bautista, recuerdan, nacido de Elizabeth y Zacarías, un profeta que venía a abrir camino delante del Señor Jesús. Empieza este ministerio diciendo a los que lo escuchaban: arrepiéntanse, arrepentíos. La palabra arrepentíos es la misma palabra que utiliza el Señor Jesús cuando comienza su ministerio público. Arrepiéntanse, es decir, cambien de mente, cambien de pensamiento, cambien de actitudes, cambien de vida, cambien de mirada, cambien de plan de vida, cambien de mirada, enfóquense, ahora enfoquen su mirada en Jesús. Enfoquen su mirada, Él abría paso para decir: el que viene
Enfoquen su mirada, arrepiéntanse de sus pecados y miren a Dios, miren a Jesús. Viene el Salvador, Él viene a darles vida eterna, pero Él necesita que ustedes se arrepientan. Él necesita que ustedes cambien su mente. Él necesita que ustedes dejen de creer lo que es falso. Él necesita que ustedes crean en el Dios verdadero, que dejen de hacer ceremoniales, que dejen de hacer religión, que dejen de hacer rituales. Él le dice, yo necesito que se arrepientan. Y Él abría camino, Juan el Bautista abría camino para darle paso al Señor Jesús. El mismo Juan había identificado o había reconocido la identidad del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos presente esto, Juan sabía bien quién era Jesús. El profeta Juan el Bautista sabía bien, no había duda de quién era el Cristo, quién era, a qué había venido y que era el Mesías. Y vamos a tener esto presente porque justamente el mensaje también se podría llamar la duda del cristiano. Y vamos a ver entonces que este varón que sabe exactamente para lo que vino, que ya desde niño fue encaminado en los caminos del Señor, de Dios como profeta, que se le había anunciado a la madre y al padre Zacarías que les va a dar un hijo en su vejez, iba a ser grande ante Dios, iba a hacer convertir mucho los corazones hacia Dios. Hay un momento, y ahora sí tenemos que tener en cuenta esto, en donde Juan duda, en donde aparece algo en Juan, que si bien no podemos decir el motivo, podemos prever o anticipar o revisar algunas cosas que le podían estar pasando para que él se encuentre de esta manera. Ahora nos encontramos entonces con Juan el Bautista preso. Juan el Bautista predicó en el Jordán, bautizaba en el Jordán, pero ahora está preso. Ustedes saben que está preso no por lo que venía diciendo o abriendo el camino para el Señor, sino que está preso porque le corregía a Herodes o el tetrarca, a Herodes Antipas, no Herodes el Grande era el padre, Herodes Antipas el hijo, Antipas o el tetrarca, lo exhortaba y lo confrontaba. La palabra del original dice, alude a que, o indica que fue muchas veces confrontado y en privado y en público. Y le decía que no le era lícito tener por mujer a la esposa de su hermano. Que su hermano, Herodes Felipe II, también ya era tío de Herodías. Entonces le decía a Herodes, el tetrarca dice, o Herodes Antipas, no tengas a tu sobrina por esposa, pero primero porque es tu sobrina, y segundo porque es la esposa de tu hermano. Estás haciendo algo que no está bien. Y Juan está preso por eso. Ahora, de alguna manera, ustedes saben que este varón estaba cuidado por Herodes. ¿Por qué? Porque Herodías, la esposa de Herodes, que era su sobrina, lo quería matar y estaba buscando la forma de querer matar a Juan. Pero Herodes le temía a Juan. Herodes sabía que era hombre de Dios, que era hombre santo, que era hombre que había sido enviado por Dios para cumplir una misión. De alguna manera él lo tenía encerrado en un calabozo, ahí en el original es encadenado, como una forma también de proteger y cuidarlo a Juan el Bautista. Ahora, por eso yo quiero que vayamos desarrollando un poco la historia para poder comprender la enseñanza. En Juan el Bautista se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. En Juan el Bautista se estaba cumpliendo la profecía de Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? He aquí yo envío mi mensajero
el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías capítulo 3, versículo 1, en cual se cumplía una de las profecías era esta. Y también se cumplía la profecía de Isaías, capítulo 40, versículos de 3 al 5, que la vamos a leer en Lucas 3, del 4 al 6. Usted acompáñame, Lucas 3, del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Escuchen acá: y verá toda carne la salvación de Dios. Querido hermano, esta profecía tenía ya en ese momento, en la época de Jesús, unos 700 años de haber sido profetizada. Isaías estuvo en 730 años antes del nacimiento del Señor Jesús, y en el Juan el Bautista se estaban cumpliendo las profecías, y Juan sabía las Escrituras. Juan conocía lo que era la ley y los profetas, el Pentateuco. Vayamos pensando en esto, la seguridad que tenía que tener este varón, que lo que estaba haciendo era del Señor. También se estaba cumpliendo la promesa de Dios anunciada por el ángel Gabriel a quien a Zacarías y a Elizabeth. Elizabeth era parienta de la mamá de Jesús, de María. En Lucas 1, capítulo 13, capítulo 1, versículo 13, 15a y 16, dice así, yo se los leo, después ustedes pueden volver. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. En el versículo 15a nos dice: porque será grande delante de Dios. Y en el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Qué impresionante. Porque el mismo Juan, que ahora estaba preso, hablaban de él las Escrituras. Y esto es lo que nos tiene que dar a nosotros cuando entendemos y empezamos a comprender cómo corresponde la palabra de Dios. Cada vez más certeza y cada vez más fe en cuanto a la realidad y la grandeza y la exactitud de la palabra. Acá se estaba cumpliendo la profecía 700 años después, en el caso de Isaías, y 400 años después en el caso de Malaquías. Gloria a Dios. Ahora empezó a dudar. Algo pasó en Juan. ¿Qué había pasado en Juan cuando estaba en la cárcel? No sabemos el tiempo que Juan estuvo. Se calcula, algunos calculan, teólogos, casi un año encerrado, encadenado. Dudó de las maravillas que presenció. Mire, cuando nuestro pensamiento empieza a divagar, que estamos lejos de los hermanos, empezamos a creer que tenemos razón. Empezamos a basarnos en la sabiduría humana y en las conclusiones mías. Si yo digo lo que dice está muy bien porque se lo merece o algo por el estilo. Hermanos, cada vez empezamos a confundirnos más. Y cuando nosotros nos empezamos a alejar de los hermanos, a querer dejar ministerios, a querer alejarme del servicio a Dios, empezamos a darle más bolilla y más protagonismo al mundo. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos porque nuestras mentes empiezan a divagar en una razón humana y no en una razón divina. Se podría estar preguntando el hermano Juan el Bautista: ¿qué hago yo encerrado acá? Si yo acaso vine a abrir el camino para el Señor, vine a hacer que los corazones se conviertan, que se arrepientan, ¿qué hago yo preso acá? Yo no podría estar con el Señor, yo no podría estar continuando con mi tarea, con mi ministerio, bautizando en el bautismo de arrepentimiento y después que el Señor los sane y les dé salvación.
Una de las preguntas de Juan podría ser cuando empieza la duda, hermanos, nosotros, empiezan a aparecer muchas preguntas, como esta lista: Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Podría pasar que los discípulos estuvieran incrédulos, los discípulos de Juan? Juan tenía discípulos, vino que él mandó 2 de sus discípulos. ¿Se imaginan las conversaciones de Juan en el medio de la cárcel? Alejado de donde estaba Jesús predicando, porque Jesús estaba en estos momentos en Galilea y él estaba más cerca del Mar Muerto, al este del Mar Muerto, en Jerusalén o en otro lugar, en una fortaleza diferente. ¿Se imaginan el diálogo? Juan, el Señor está haciendo esto, el Señor está sanando, el Señor está sacando demonios. El Señor está limpiando leprosos. Miramos ahí, vemos la carne toda manchada y de golpe esa carne está limpia. ¿Se imaginan el diálogo? Porque aparentemente los discípulos lo podían visitar a Juan. Y Juan dice: la verdad que no puedo, yo lo sé, me lo cuentan ustedes, pero yo estoy acá adentro. Las cosas no estaban saliendo como Juan quería. Las expectativas de Juan no estaban siendo cumplidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, en un momento el mismo Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Impresionante. Es necesario que Cristo crezca en importancia, dice Juan, y yo pierdo la importancia. Pero podemos estar pensando en la mente de Juan y podría estar preguntándose: pero yo pierdo importancia, pero tanta como para estar acá encerrado, tanta como para estar hace meses acá en sufrimiento. Señor, ¿me sacará de acá el Señor? Y por otro lado, ahora viene, en sí, lo que yo creo personalmente era la duda más grande, por lo cual Juan se confundió y estaba confundido. Acompáñenme a Lucas 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, escuchará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Espíritu Santo, él dice: mire, el Señor nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Acá fuego es juicio. Acá fuego es símbolo de juicio. Su aventador está en su mano, es decir, tipo rastrillo para aventar el grano de la paja, como un rastrillo de puntas de acero. Juan está hablando acá de juicio, de Espíritu Santo y de juicio. Podemos entender entonces que Juan comenzó a confundirse cuando empezó a no entender la palabra. Cuando nosotros no entendemos la palabra, hermano, empieza confusión en nosotros. Cuando nosotros no leemos la palabra, hermano, empieza confusión en nosotros. Pero cuando nosotros leemos la palabra, hermano, y no la entendemos, también hay confusión, hermano. Y empezamos a tener unas expectativas que tienen que ver con todas las áreas de mi vida. En mis vínculos, en mis decisiones, en mis planes,
en mis proyectos, hermanos, que no tienen que ver con claridad, tienen que ver con confusión. Y qué interesante, porque no podemos negar, porque recién estuvimos leyendo quién era Juan el Bautista. Y sin embargo Juan se confundió. Y si Juan el Bautista se confundió, como tantos otros en la palabra de Dios aparecen confundidos, hermano, ¿cuánto más nos podemos confundir nosotros? Tenemos que tener la suficiente humildad para pensar que podemos estar confundidos, hermano, para ser restaurados, para poder arrepentirnos, hermano. Y en estos momentos es cuando yo digo, hermano, entonces, este varón, ¿no?, que no llenaba sus expectativas del Señor, es cuando podemos empezar a revisar un poquito la palabra. Por ejemplo, ahí en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 11, dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, no son mis caminos, dice el Señor. Pero fíjense lo que dice ahora: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Gloria a Dios. Pero cuánta enseñanza para nosotros. Mi palabra que sale de mi boca, dice, no va a volver a mi vacía, va a venir con resultados, unos resultados que son los resultados que yo voy a hacer que ocurran, no que ustedes esperan. Nosotros podemos dudar, pero la gracia divina está por encima de cualquier comprensión humana o sabiduría o conclusión en la carne. Ahora, acá hay algo importante que yo quiero que remarquemos. Juan nos envió a Cristo. Juan nos envió al Señor. Cuando aparecen las dudas, supongamos que seguramente en Juan, y posiblemente si era en Juan también en sus discípulos, porque iban a ser diferentes los discípulos que su maestra. Lo que hace Juan es, y los envió a Jesús. Y en esto quiero que nos detengamos un poquito para después seguir reflexionando. Juan no sacó conclusiones él solo. Juan no se puso a hablar con sus discípulos y decir, bueno, lo que pasa es que yo espero el juicio, pero el Señor se está equivocando. ¿Por qué me dijo una cosa o yo entendí una cosa y ahora hace otra? En definitiva, Juan estaba diciendo, Señor, ¿por qué no estás haciendo lo que dijiste? Señor, estás haciendo poco. ¿Cuántas veces nos encontramos, hermano, diciéndole al Señor, estás haciendo poco? Quisiera que obres más, Señor, en mi vida. Sí, Señor, quisiera que obres más en mis hijos, en mi matrimonio, Señor, que está muy difícil. En mis hijos, Señor, que a lo mejor no saben quién sos aún. Y yo quiero que sean salvos. ¿Por qué, Señor, no obras en mis hijos más? ¿Por qué, Señor, entonces yo leo tu palabra, pero yo estoy esperando cosas que no llegan? Entonces Juan hace algo que es muy prudente, dice, y los envió a Jesús. Qué bueno. Los envió a Jesús a que le pregúntenle al Maestro, pregúntenle al Señor. En ese momento no podían preguntarle porque el Señor estaba en carne. Juan no tomó la prerrogativa de un líder que hiciera dependiente a sus discípulos. Juan podría haber querido ser el más grande y a dar explicaciones. Tengamos cuidado con los líderes que en vez de enviar a la palabra, de enviar a Jesús, empiezan a querer ser más importantes, a dar consejo a ellos en vez de enviar al hermano a la palabra. Porque hoy está lleno de este tipo de líderes. Líderes que creen que pueden dar ellos el consejo. ¿Podemos dar consejo? Claro. Podemos dar consejo a un hermano, claro, en la palabra, sí, pero enviarlos a Jesús, porque la relación es personal. La relación nuestra con el Señor es personal. Por supuesto, un hermano que esté en los caminos de Dios va a ser un motivo para mí de consejo. Pero Juan nos envió a Jesús.
Y dijo, pregúntenme. Qué bueno. Cuidado cuando pensamos que somos algo más que servidores, hermanos, porque 1 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y Salmo 118, versículo 8 nos dice la palabra de Dios, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y el versículo que sigue, mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Qué importante que, hermanos, poder tener la humildad para ir nosotros a la palabra de Dios, así como Juan los envió al Señor. Hoy nosotros vamos a la palabra de Dios para encontrar ahí las respuestas a mis dudas. Si usted me dice que no lee la palabra de Dios, yo le digo, hermano, usted está confundido. Si usted me dice, pastor, hermano, yo no entiendo la palabra de Dios, yo le digo, hermano, qué bueno que lo puede decir, pero usted está confundido. Tenemos que estudiar la palabra y entenderla. Y a mí me conmueve, ¿no? Ahora lo que sigue. Porque Juan le envió a los discípulos, a sus discípulos, al Señor. Miren, si viene alguien a preguntarle algo a ustedes, generalmente o a mí, bueno, cada uno lee en su corazón, pero dice, me preguntan algo, ¿qué decimos? ¿Sí o no? O bueno, tal vez. Si a mí me dicen, hermano, no sé, ¿o puede ayudarme en este? Digo, no, sí, o no, la verdad que no sé, qué sé yo. Pero fíjense cómo le responde el Señor. Lo más impactante de esto es que no le responde primero. Ante la pregunta, ¿eres tú el que había de venir? O esperaremos a otro. Juan está haciendo una pregunta fuerte, hermano. Juan había bautizado a Jesús y había visto cómo se abrían los cielos y cómo el Espíritu Santo en forma de paloma descendía sobre el Señor. Y escuchó la voz del Padre mismo decir, este es tu Hijo amado en que tengo complacencia. ¿Cómo podemos estar pensando que Juan está dudando, hermano? Y si Juan está dudando, hermano, ¿cuánto más tenemos que dudar nosotros? ¿O cuánto más o igual o menos podemos dudar nosotros también? Y ante la pregunta fuerte, ¿eres tú o esperaremos a otro? ¿No es fuerte? Ahí dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Él no le respondió nada. Él le respondió con la palabra. Él no le dijo, vayan y díganle a Juan que yo soy el Mesías, el que tengo que venir soy yo. No. Y esto es lo que me conmueve, hermano, y está como el nudo de la enseñanza. Los hizo ver quién era Él por medio de su obra. Porque nadie puede hacer esta obra sino Dios mismo. En vez de decirle, Juan, tranquilo, soy yo, dijo, vengan, vean. Y después le dijo, vayan, díganle a Juan todo lo que vieron. Ni siquiera ahí le dijo quién era él. Su obra decía quién era él. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Había venido un poquito más arriba a resucitar al hijo de la viuda de Naín, ¿ustedes se acuerdan? ¿Habrá resucitado a alguien más ahí en el momento adelante de los discípulos de Juan? Yo creo que sí. Vayan y vean lo que vieron, dijo, y oyeron. Los muertos resucitan. Impresionante.
¿Se imaginan al Señor? Uno le va a preguntar algo y va a resucitar a los muertos, y uno lo está mirando y resucitaba muertos. Ahora yo te digo algo, el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue siendo el mismo. Su poder no cambiaron. Él no hay, dice, no hay variación, no hay sombra de variación. Y está en un cuerpo, porque Él ascendió en un cuerpo glorificado y está sentado a la diestra de Dios, a la diestra de la derecha del Padre. Pero hoy andamos por fe, no andamos por vista. Hoy debemos andar por fe, no por vista. Qué hermoso. Qué impactante el Señor, ¿no? ¿Cómo contesta? Le dice: Juan, mira, yo te voy a mostrar que soy yo por las profecías. Antes hablábamos de las profecías sobre Juan. Por las profecías que hablaron de mí, yo te estoy mostrando quién soy. Qué impresionante. Vayan y le digan a Juan lo que han visto, lo que han oído. Hoy nos dice a nosotros: vengan a mí. Hoy nos dice a nosotros: vayan y cuenten. Por eso, para empezar este año, para comenzar este nuevo ciclo, así como le dijo a los discípulos de Juan: vayan, díganle a Juan lo que vieron, lo que oyeron. Nos dice a nosotros: vayan. Porque hoy andamos por fe. Vayan y digan quién soy. Vayan y digan cómo estoy obrando y cómo obré en sus vidas. Vayan y digan cómo ustedes vieron en mi mano, dice el Señor, en vidas de otros. Vayan y digan cómo cambié sus corazones. Vayan y digan cómo cambié sus mentes. Vayan y digan que no fueron reconocidos porque dicen: este no puede ser esta persona, porque yo, dice el Señor. Vayan y digan cómo cambié su vida y sus corazones. Pero cuidado, porque acá estamos en un contexto de confusión. Él nos está diciendo: no se confundan. Para que ustedes no se confundan, tienen que venir a mi palabra. Para que ustedes no se confundan, tienen que comprender mi palabra. Para que ustedes no anden esperando cosas por lo cual van a estar frustrados, porque seguramente no van a llegar. Porque están entendiendo mal mi palabra. Porque no están leyendo mis pensamientos y mi palabra para ustedes. Impresionante. ¿Qué mensaje, hermano? ¿Qué mensaje, hermanos? ¿Y por qué dudamos? Ya como para empezar a ir cerrando el mensaje. ¿Y por qué dudamos? Con tres motivos principalmente por los que dudamos. Uno, porque somos hombres y mujeres. O sea, la mujer es mujer, somos humanos. Somos falibles, somos caídos, somos pecadores. Salmo 103, versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Hermano, Él sabe de tus luchas. Hermana, Él sabe de tus luchas. Joven, Él sabe de tus luchas. Él sabe de mis luchas. Porque Él conoce nuestra condición. Qué bueno. Estamos llevándole nuestras luchas a Dios. Estamos queriendo resolver nuestras luchas solos. ¿Solas? Cuando tengo dudas, estoy desanimado, confundido. Parece que está todo bien, pero no está bien. Dios lo sabe. Él sabe con lo que estamos luchando. Otro motivo por las circunstancias difíciles que nos rodean, hermano. Juan está encarcelado, pero el Señor sigue obrando. Ahí en forma práctica, porque estaba en un cuerpo y estaba en el mundo. Y Juan sabe muy bien que Jesús sigue obrando. Y yo les digo algo: Jesús está obrando. Descansemos en la gracia de Dios, su gracia es suficiente. Tercer motivo, y es el motivo por los que estamos hablando, que les creo personalmente,
le pasa a Juan. Unas expectativas que no estaban llenas. Unas expectativas que no se podían llenar en Juan porque él estaba confundido, porque él estaba esperando otra cosa de Dios. Él estaba esperando que el Señor obre de una manera. ¿De qué manera? Con juicio. Juan estaba seguro que cuando los discípulos le llevaban el mensaje y decían, el Señor está predicando, el Señor está sanando, el Señor está satisfaciendo necesidades individuales, el Señor está con los pobres, el Señor está dando salvación. Juan decía, porque Juan era un varón de Dios y él seguro que se regocijaba y decía, bien, gloria a Dios. Pero, hay algunos peros en nuestras vidas, ¿no? Todo bien, Señor, gracias, oro, voy a la iglesia, pero hay algún descontento hoy, hermano. Pero para Juan faltaba algo, faltaba el juicio. Un juicio que no era para este momento, ni todavía llegó aún. Era para una etapa, una escatológica distante. Juan había entendido mal la Escritura. Juan era un hombre de Dios, pero estaba obrando mal. A su vez era muy prudente porque él enviaba a Jesús y dijo, vayan y pregúntenle al maestro, vayan y pregúntenle al Señor. Qué bueno. Pero estaba esperando otra cosa. ¿Qué hacemos con nuestras dudas? Hoy cada uno sabe en su corazón, los que estamos acá y los que están escuchando seguramente escucharán en el mensaje, que puede aparecer duda. Aparecieron dudas y confusiones. Aunque sea la pregunta que me puedo hacer a mí mismo, ¿estaré obrando bien? Ya eres revelador. Entonces, ¿qué hacemos en nuestras dudas? Juan lo envió a Jesús. Vayamos a Jesús. Vayamos a su palabra. Vayamos a entender su palabra, pero no solo entenderla, sino a leerla. Hermanos, está llena la iglesia de cristianos que no leen la palabra. ¿Cómo podemos ser cristianos sin estar leyendo la palabra de Dios? Si es nuestro fundamento, si es la voluntad de Dios para nosotros, si cuando sé que estoy lejos de la palabra, el mundo empieza a tener un protagonismo diferente. Miren, hay un teólogo, no me acuerdo el nombre, pero que dice un corazón que está alejado de Dios o de Cristo, es un corazón que está lleno de necesidades. A mí me encantó esa frase porque este varón de Dios refleja la palabra de Dios. Un corazón que se está alejando de Dios es un corazón que se empieza a llenar de necesidades que no son los que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos en oración a Jesús. Vamos en oración al Padre en el nombre de Cristo. Porque cuando no vamos a Cristo, vamos al mundo, hermanos. No hay término medio acá. Si yo no estoy compenetrado en la palabra de Dios, pensando en cómo puedo servir el domingo o en la semana, tratando de escudriñar la palabra, tratando de aprender de la palabra, hola pastor, estoy leyendo Colosenses 2:1, acá, ¿qué significa? O a un hermano, estoy con Colosenses, estoy medio complicado. Hermano, si no hay esto, estamos más cerca del mundo que de Dios. Y el mundo nos arrastra y nos engaña, y no nos damos cuenta del engaño. Pero se empieza a perder gozo y paz. Pero pensamos que tenemos gozo y paz, pero no es un gozo y paz en el Señor, se va a derrumbar rápido. Vayan y díganle a Juan, qué bueno. ¿Saben lo que le estaba diciendo el Señor a Juan por medio del discípulo? Juan, volví a la palabra, Juan. Juan, hace tiempo que estás encerrado, estás aparte de los hermanos, tu mente se está confundiendo. Estás divagando en las razones humanas. Estás creyendo cosas que no son. Dios mío. Díganle a Juan que se acuerde de la palabra.
Que se acuerde de las profecías no solo de Él, que se acuerde de las profecías dichas por mí. Esto le está diciendo el Señor, y es impresionante. A mí me conmovió, me conmueve cuando leo este pasaje en Lucas o en Mateo, porque lo tienen también, quiere ir ahí en Mateo 11. Pastores, leo la palabra y no la entiendo. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídanle a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Hermano, ante esta promesa, ¿cuál es el problema? Hay un problema de rebeldía por la cual no queremos ir a la palabra de Dios. Por último, estamos en unos tiempos, hermanos, donde la palabra de Dios ofende. Muchas iglesias hacen su religión hoy, porque se enemistan se ponen medio complicados o se enojan con unas partes de la palabra. Y dice, ahí dice este mandamiento, dice esto. Y empiezan a hacer su religión como algo. Pero no es el Evangelio de Cristo. Porque algunas palabras ofenden. No es el pastor el que ofende, no es el evangelista el que ofende, no es el hermano diácono que trae la palabra el que ofende, es la palabra la que ofende, la que confronta, la que pregunta, hermano, ¿estás leyendo la Biblia? No, hermano, estás confundido, hermana, estás confundida, no estás entendiendo lo que es ser cristiano. Tu vida tiene que estar empapada en Cristo, y Cristo tiene que estar en el centro de tu vida. Está muy bien venir a la iglesia. Ojalá esto se llenase muchas veces, así como cuando estamos fuera de un primero de año, pero esto no es lo único, hermano. Los fariseos también iban y se sentaban en una silla y leían adelante. Y por último, versículo 23, lo leemos todos si quieren. Estamos en Lucas capítulo 7, versículo 23. ¿Lo tienen? Y bien, leemos. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Impresionante. Después que le dice, vayan, dígale a Juan que se acuerde de la palabra. Le dice, bienaventurado aquel que confía en mí. Qué sabiduría, qué poder en la palabra de Dios. Porque manda en amor a un hermano, a decir, hermano Juan, acordate. Lee la palabra. Yo soy el que iba a venir, no dudes más. Pero después dice, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, bienaventurado aquel que confía en mí. El Señor está diciendo a Juan, confía en mí. Confiemos en el Señor cuando se encuentra duda. Muchas veces queremos ver milagros, queremos ver Señor, que el Señor ore al Señor y al otro día mi familia se restauró. Mi trabajo quedó todo arreglado. Mi matrimonio está mejor. Mi hijo aceptó a Dios. No, hermano. No es así. Cuando nosotros esperemos ver el milagro que nos llega, un milagro muy así que se note mucho, yo les digo algo, nos vamos a frustrar porque no es de la palabra. La palabra de Dios no dice. Por supuesto, Dios puede hacer un milagro, pero claro que sí. Pero nosotros vemos por las experiencias de las personas que estuvieron cercanas a Jesús y por Jesús mismo, que los procesos no son así para los cristianos. Bienaventurado el que no se ofende por lo que dice y hace Cristo.
Bienaventurado porque el que no se ofende, porque pone tropiezo, porque hay tropiezo, porque hay sufrimiento. Porque hay que luchar en el Señor por este matrimonio. Porque hay que luchar en el Señor yendo a su palabra por este hijo, por esta hija. Por este familiar enfermo que no sana. Y yo oré al Señor y no se sanó. Somos enojones. A veces creemos que no estamos enojados y estamos enojados. ¿No te gusta este mandamiento? No me gusta este mandamiento, me humillo y me someto a Cristo. No me gusta lo que me dijo Cristo por medio de un hermano, me someto al hermano y me someto a Cristo. O me someto a Cristo y me someto al hermano. Porque por algo me lo dijeron. Por algo me dijeron a mí. Yo tengo que saber que algo están viendo. Y son hombres y mujeres que están en Dios. Es impresionante Teresa, hermano. Si nos ofende la palabra, hermano, nos vamos a alejar. Si nos ofende lo que la palabra que nos trae Dios por medio de un hermano, nos vamos a alejar. Y vamos a arrastrar a esposa, hijos, nietos. Tras ese error, tras esa confusión, el Señor nos dice: confía en mí, no encuentres tropiezo en mí. Y vamos a cerrar con Job, capítulo 13, versículo 15a. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Se acuerdan de Job? Señor, no puedo más. Tengo llagas desde acá hasta la punta del pie. Me sacaste todo. Mis hijos, mi tierra, mi familia, mi casa. Y ahora me tocas el cuerpo. Job dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Terrible, impresionante mensaje, hermano. Porque nos da la idea de la pura humillación que tiene que tener el cristiano ante la voluntad de Dios y de todos los instrumentos que Dios tiene en su mano para utilizar para mi bien. Que quizás hoy sea el hermano que está sentado al lado, quizás mañana sea un anciano, quizás mañana un anciano que se sentó y me dijo: hola, hermano, ¿cómo estás? Te veo un poquito desanimado, o me parece, hermano, que te estás equivocando. Oh, hermano, aunque él me matare, en él esperaré. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias, querido Dios, porque has traído esta palabra. Padre Santo, qué aprendizaje, Señor, primero para mí mismo, Señor. Porque la palabra golpea primero en mí, Señor, en el que predica. Padre Santo, gracias. Gracias porque me muestras un camino diferente, Señor. Gracias porque me doy cuenta cuánto falta para aprender, Dios mío. Yo te pido, Señor, que tú bendigas cada hermano acá presente, cada hogar representado, aún aquellos que no están, Señor. Sabemos que es una fecha donde se pasa con familiares, muchos han viajado. Nosotros te pedimos, yo te pido una bendición grande sobre ellos. De donde estén, regresen sin problemas, sin tropiezos, Señor. Que regresen en paz, Señor, así como lo llevaste en paz. Dios mío, también te pido que nos ilumine nuestro corazón para este mensaje, Padre. Creemos que a veces las cosas vienen solas, vienen gratuitas, Señor, porque somos cristianos, porque no reconocemos las luchas, Señor. Porque, Señor, no creemos que está todo bien. A veces nos rebelamos, creemos que está bien, es así. Y Él nos dice, tú nos dices en tu palabra que Dios puede estar confundido. Yo te pido que ilumines cada mente, cada pensamiento, Señor, en este momento de todos los hermanos que nos están viendo, los que estamos y aquellos que nos verán.
Que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón para ser mejores, Señor, para que haya comunión, Dios mío, para poder mostrar que somos tus hijos por el amor que nos tenemos los unos con los otros, Dios mío. Nos humillamos ante ti, te alabamos, te bendecimos, Dios mío. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque, Señor, Él fue obediente hasta la muerte del cruz, Dios mío, porque Él se humilló, Padre. ¿Cómo nos cuesta humillarnos a veces, Señor? Dejo todo en tus manos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.